Feliz inicio de semana, queridos amigos. Qué alegre saludarlos para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Les cuento que estamos cerrando la carta de Santiago. Nos encontramos en el capítulo número 5. Este capítulo es interesante porque inicia siendo una amonestación a que los creyentes no debían envidiar a aquellas personas que tenían ganancias deshonestas. Y por otro lado nos ayuda a tener una fe semejante a la de Jod o a la de Elías. Nos llama a orar por los enfermos con la convicción y con la fe de que todos aquellos que claman al Señor serán sanados. El texto bíblico inicia diciendo de la siguiente manera: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas y comidas de polilla. Entonces aquí no especifica el texto de manera explícita si se refiere a ricos creyentes o no creyentes, pero lo que sí da a entender es que las riquezas de estas personas están corrompidas, es decir, prácticamente no han sido conseguidas de manera honesta, y aun si hubiesen sido conseguidas de manera honesta, han llevado a las personas a pervertirse y a corromperse. Vuestro oro y vuestra plata están ennoblecidos y su modo testifica contra vosotros y devora del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clamad, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, al parecer, el texto bíblico es claro. Está sugiriendo, por un lado, a los obreros sin ser pagados por aquellos empleadores que debían pagar para ellos. Y de esta manera los empleadores están adquiriendo mucha riqueza y por otro lado están masacrando, discriminando el sueldo de los obreros. Eso no solamente aplicaba para la aplicación inmediata en la cual Santiago escribe, para los creyentes a los cuales Santiago escribe, que dicho sea de paso no se especifica en su carta porque es una carta universal. Eso aplica a través de los tiempos. Siempre a través de la historia hay personas que han querido valerse y lucrar y ganar recursos a costa de explotar, dañar y maltratar a otras personas. Entonces la Biblia y el Espíritu del Señor se oponen rotundamente a esto, porque estas personas dejaban de pagarle a quien debían de pagarle a los trabajadores simplemente para acumular solamente riqueza para ellos. Entonces, si usted es un empleador, tenga cuidado, el obrero es digno de su salario. Y si usted es un obrero, pues haga respetar su derecho. No puedes trabajar por una persona que no te cancela, que no te paga. El jornal, bueno, ya leímos eso, estamos en el versículo número 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza y habéis condenado y dado muerte al justo sin que él os haga resistencia. Entonces estas personas que se valían del poder y acumulaban el poder, no solamente las riquezas, no solamente violaban los derechos humanos, sino que se daban la tarea de ir y poner resistencia contra los pobres, masacrarlos, no cancelarle, no respetar sus derechos humanos, pero para colmo, ellos se habían engordado. Es una ilustración, es un ejemplo, es una metáfora que utiliza Santiago para referirse a los ricos de su tiempo presente. Y esta lección aplica para todos. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor y mirad cómo labrador espera el precio del fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que recibáis la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y una vez más, Santiago cita aquí Joel, que siempre habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, utilizando la ilustración de lo que ocurría en el Medio Oriente para aplicarlo a la vida espiritual. La lluvia temprana preparaba para la cosecha o para la siembra, mientras que la lluvia tardía ayudaba a cosechar y a cegar los frutos. La vida del cristiano es así. Es una vida donde debe de prepararse con paciencia en las cosas del Señor para poder recibir los frutos del Señor. Esto también se aplica para el derramamiento del Espíritu Santo, pero no es el tema de hoy. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y antes de que venga la venida del Señor, es necesario que la lluvia tardía sea derramada
con mucha fuerza sobre sus hijos, sobre sus creyentes, en la obra perfecta del Espíritu Santo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción. Entonces en el verso número 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor, y nosotros tenemos por bienaventurado a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Recuerden que la Biblia utiliza como ejemplo a Job, el hombre que teniéndolo todo por causa del Señor lo perdió absolutamente todo, pero el Señor les devolvió más que todo. Es decir, le dio mucho más de lo que él aparentemente perdió. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. La importancia de la veracidad. Recordemos que en esta carta anteriormente se está hablando de la importancia de hablar con verdad, de no difamar, de no mentir, de no engañar. En el capítulo 3 hablaba del poder de la lengua, para bien o para mal. Y ahora pues una vez más Santiago recalca esto, para no hacer promesas que muchas veces es difícil o imposible de cumplir, y para mucha de la gente, abro paréntesis, mucha de la gente que se enreda en la vida es porque no sabe decir no. Entonces, para tener éxito en la vida, hay que aprender a decir no. Hay momentos que no vas a poder. Usted no es Dios, yo no soy Dios. Y hay momentos que tranquilamente hay que aprender a decir no. Ah, pero es que la persona no va a entender, se va a enojar, que se enoje, que se moleste, que no comprenda. No hay problema. En la vida no podemos andar prometiendo lo que no podemos cumplir. Eso tiene que quedar muy claro con nosotros. Entonces, que vuestro hablar sea sí, sí, sí o no, no. Y bueno, en versículo 13 la Escritura dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanzas o cante salmos, dice otra versión. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este es algo que simple y llanamente se ha descartado a través de la historia, a través del tiempo. El ungir a una persona no es cuando está en los últimos de sus días. Se unge generalmente a las personas, o a veces piden ser ungido a aquellas personas que ya están por fallecer. Las personas de la tercera edad, llegando a los 100 años, 90 y tantos años, 80 y tantos años, ciento y tantos de años. Y ahí cuando ya están enfermos piden a los ancianos para ser ungidos. Y eso está muy bien, no hay problema con eso. Pero aquí el texto bíblico recomienda hacer esto para sanar, no para que la persona muera en los últimos de sus días. Por eso, si usted en algún momento pues precisa de que los ancianos oren por usted, tranquilamente puede llamar a los ancianos, como ponerse en contacto con su pastor local, con su iglesia local y coordinar para que usted pueda ser también en el nombre de Jesús ungido. Los ministros, los pastores y los ancianos debemos entender, los ancianos ordenados, los pastores, entender de que esto no es para las personas que están muriendo, esto es para las personas que están, si es posible, en la flor de su juventud. Hay que orar por ellos para que sean sanados. El texto bíblico continúa diciendo, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí va a colocar un ejemplo interesante para que podamos entender a qué califica la Biblia como justo. Una persona justa no significa una persona que nunca se misturó, nunca tocó el pecado, sino una persona que por la gracia de Jesús alcanzó la justicia como Elías. Entonces Elías dice así, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la faz de la tierra durante 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Finalmente concluye Santiago diciendo de la siguiente manera, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En el contexto de que si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, debe de saber de que al hacer volver al hermano del pecado los está salvando. Porque salvar un alma no es solamente bautizar a una persona. Salvar un alma es ayudar a las personas a salir del pecado. Sea que esta persona tenga 2 años, 3 años, 30 años, 40 años o 100 años en la iglesia.
pero cuando usted ayuda a una persona a ser rescatada por el Señor y a ser libre del pecado, está salvando un alma. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y recuerda, la oración de fe puede mucho. Te invito en este día a confiar en ese Dios poderoso y a orar con fe al Dios de lo imposible. Querido Dios, gracias te damos por tu santa palabra. Danos un día bendecido delante de nosotros y prepara nuestro camino para que todas las actividades que realicemos en este día sean dirigidas por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Ya sabes, si esta palabra te hizo bien, ayúdanos a difundirla, a compartirla, a viralizar esperanza para que más personas conozcan de Jesús.